Bueno, creo que todos le escapamos a la silla y a la mesa. Me parece bien, ¿no? Bueno, ante todo, muchísimas gracias acá a los compañeros por la invitación. La cátedra americanista, en realidad, agradece estos años porque la visión que nosotros tenemos del sentido de la historia y lo que debe cumplir la tarea universitaria de extensión justamente es estar fuera de la universidad, estar con las organizaciones populares, con las organizaciones de pueblos originarios. Ahí es donde nosotros centramos nuestro trabajo, ¿no? Así que bueno, les da muchas gracias y muchas gracias por este pequeño avance de esta película que la verdad me ha despertado a mí gran interés. Vamos a ver si organizamos algún tipo de actividad, aunque sea con este avance. Yo les voy a proponer lo siguiente para que sea, digamos, más ameno para todos, porque acá con los compañeros por ahí no sabíamos muy bien si íbamos a lograr aquí todo, si no, todo. Entonces somos dos oradores, más la película, y por ahí resulta más interesante el diálogo y la propuesta de las mismas preguntas que van surgiendo o planteos que surjan de ustedes mismos, para poder centrarnos en las cosas que más interés despiertan. Les explico por qué. Porque para nosotros la concepción que nosotros tenemos de la historia es un campo de disputa, digamos. Me tomo de lo último que había planteado acá el compañero. ¿Por qué un campo de disputa? ¿Porque es un verso que uno inventa para sus propios intereses? No, mucho más complejo que eso. Si nosotros tenemos que debatir hoy cualquier página del diario, agarramos un diario, ya con todo lo que pide el diario no van a hacer el debate, pero es decir, cualquier información periodística que uno tome hoy en cualquier momento de la historia, podríamos armar un debate. El mismo hecho de la realidad se presenta a interpretaciones diferentes, pero porque no son interpretaciones porque sí, son interpretaciones porque las cosas se ven distintas según una cantidad de con qué prisma ideológico, con qué intereses concretos, en dónde está situado uno concretamente frente a ese hecho. Entonces imagínense esa misma situación trasladada hacia atrás. Ahora, por un lado, por eso es la historia un campo de disputa. Y lo segundo, que es un campo de disputa, porque la historia no es un ámbito para enriquecer la mente de alguna serie que tiene tiempo de estudiar, sino que es un elemento de disputa donde uno va a buscar elementos para la vida. Porque la historia lo que busca son campos de referencia donde uno toma intenta reconstruir, así como los sectores del poder los intentan construir su propia legitimidad y la sensación de continuidad de su propio poder, desde el pueblo mismo se tratan de rastrear aquellas historias que nos sirven para construir nuestra lucha hoy, para situarnos hoy, para reconocernos hoy en quiénes somos nosotros y para rastrear de alguna manera lo que somos y lo que podemos ser. ¿No? Este es el sentido de estudiar historia desde el punto de vista popular. Independientemente de que algún otro historiador lo haga, bueno, porque le pagan un sueldo y tiene que sumergirse en la cabeza de los libros y bueno, es la profesión. Pero si la historia es un ámbito vital de lucha y para el presente y para la vida. Entonces, desde esa óptica nosotros decimos, bueno, más que contar, estamos a disposición, digamos, cualquier cosa que surja, por ahí hay un mayor interés por conocer la vida concreta de Monteagudo, eso solo digamos, no tiene desperdicio, o su pensamiento, o algún hecho en particular, ¿sí? Entonces yo les voy a tirar 2 o 3 disparadores, y la propuesta es que en vez de hacer una larga disertación, porque podemos hablar, es tan rica esta cuestión que podemos hablar horas sobre cualquier asunto, proponerles a ustedes que de las mismas preguntas que surjan, o de planteos que quieran hacer, surja el debate y el intercambio, ¿sí? 2 o 3 disparadores acá, como se refería a una cosa que es en el ámbito popular, se discute bastante, pero por ahí no se lo profundiza lo suficiente. Normalmente la primera noción que tenemos todos los que han militado o militamos en el campo popular es que por lo menos hay 2 versiones de la historia, ¿no? La historia oficial, elitista, donde nos cuentan que todos estos héroes están todos hechos en bronce, que se queden ahí quietos para siempre, y todos mezclados, es lo mismo, Liniers, Belgrano, Sarmiento, toda una gran iconografía donde son todos los mismos. Desde el campo popular sabemos que no, que hay otra historia. Ahora, muchas veces desde el propio campo popular se
se simplifica esta cuestión como diciendo, bueno, entonces son dos versiones. Nosotros sabemos, cuando vemos la realidad hoy, que no hay dos versiones de casi ninguna cosa. Hay varias versiones, tanto en un campo como en el otro, tanto en el campo del poder, porque hay divisiones en ese campo, como en el campo popular. No es que hay que incentivar esas divisiones, sino que es importante complejizar para comprender mejor. El proceso revolucionario no se enfrenta solamente frente al poder hegemónico que intenta mantener la colonia en la metrópoli, sino que desde el propio campo popular, como mínimo, sin grandes macrotales, se enfrentan dos procesos revolucionarios. Hay dos proyectos revolucionarios. Hay uno que termina, digamos, ganando. Por eso se refería como un proyecto no es que gana, obviamente sabemos que no gana la colonia, porque evidentemente todo el ámbito americano terminó liberándose formalmente de la dependencia política y jurídica de la metrópoli. Sin embargo, hay claramente dos proyectos revolucionarios. Monteagudo, junto con Moreno y con Castelli, representan claramente uno de esos proyectos. Casualmente el proyecto que fue finalmente vencido no solamente por la muerte de estos protagonistas, sino vencidos en el sentido del alcance que tenía este programa. Es por eso que hoy muchos historiadores intentan reconstruir aquel programa, digamos, desde, entre comillas, la derecha, se lo intenta simplificar como diciendo, bueno, la separamos de España, cantamos el himno, etcétera, los símbolos, el mármol, siempre lo mismo. Y otras veces se intenta decir, bueno, este era el proyecto de una pequeña reforma, una revolución típica y tradicional burguesa, en el sentido de una simple independencia formal de España, y no del tremendo alcance al que llegaron estos revolucionarios con el pensamiento. No es que nacieron con un programa que lo leyeron en algún lado, ellos crearon un programa. Generalmente se habla de la formación de ellos con una formación europea, es cierto. Ellos pertenecían a una élite que se lograba educar, no todos accedían, menos a la Universidad de Lusaka, para eso hacía falta dinero, es cierto que pertenecían a esa élite, pero lo que ellos lograron crear desde el punto de vista intelectual, con sus hechos y con sus vidas, es algo absolutamente novedoso que trasciende los orígenes que nosotros podemos rastrear en cuanto a lo que podemos hablar del contractualismo de Rousseau, en fin, del naturalismo, todas las formaciones ideológicas que ellos tuvieron, porque crearon una cosa que desde entonces empieza a hablar, que es el americanismo, dentro de lo cual pues hay muchas diferencias. Y hay enormes debates ahí, porque los que terminan asesinando a los revolucionarios, en gran medida, son otros supuestos también revolucionarios. No es que mueren a manos del ejército español. La mayoría de ellos mueren asesinados. Y una noción por ahí a veces que nosotros intentamos poner el acento es en la idea de que finalmente nosotros estudiamos a los personajes en forma aislada. Decimos Monteagudo, la historia de Monteagudo, la historia de Cuando uno se aleja un poco de esta idea, como Moreno, Castelli, Monteagudo conforman una especie de unidad de pensamiento, nosotros podemos reconocer en la historia que ahí hay un grupo, una cosa que en aquel momento, porque no se utilizaba ese lenguaje, no lo hemos traspolado, no se llamaba partido, no estaba concebida de esas formas de organización, sino que había aparecido los prototipos. Generalmente en la escuela o en algunos ámbitos lo tratan de hacer con una picardía, contando que la mayoría de estos revolucionarios pertenecían a lo que se conoce como logia. Y claro, pero cuando utilizan el término logia, lo transponen, porque era el término que se conocía, ellos mismos llamaban esto es una logia. ¿Pero por qué? Porque existían las logias masónicas, pero no tiene nada que ver la organización de estos compañeros con las logias masónicas, porque estas eran conformaciones políticas, exclusivamente dedicadas al ámbito revolucionario. O sea, lo que pasa es que en aquel momento hay esas formas organizativas, por ser secretas y conspirativas, de la llamada logia. Pero no es que ellos pertenecen desde Miranda, que lo menciono, que sería uno de los fundadores centrales de lo que fue la logia Lautaro. En realidad nosotros tenemos que traducirlo como si fuera un partido político. Incluso a veces lo estábamos charlando acá con algunos compañeros, con un partido político que tiene
determinadas características muy propias de las revoluciones. Es un partido de combate, es un partido de cuadros, es un partido clandestino y es un partido conspirativo. Casi parecía que hubieran leído el quehacer unos años antes, ¿no? Y tienen un programa revolucionario que va mucho más allá de la simple independencia de España, que abarca no solo una estrategia continental, sino una cantidad de reformas que estaban muy por encima de lo que estaban dispuestos a conceder las élites a las que ellos mismos pertenecían. En ese sentido eran profundamente revolucionarios. Pero bueno, esos son algunos disparadores, digamos, como para pensar algunas cosas. Y como les decía, yo lo que les propongo a todos es que hagamos esto, que los compañeros que quieran o intervenir o hacer una pregunta concreta o un planteo o expresar una idea en ese sentido, no es una disertación esta, sino una charla entre compañeros. Creo que eso va a ser lo más rico. Así que bueno, esa es la propuesta y estamos acá a disposición para la charla. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o un comentario? A ver, yo una vez una preguntita. De nuestra América, en la que varios países están cohesionando, afortunadamente. Ahora de pregunta, ¿hay otra más fácil? Digo, ¿por qué esto? Yo voy a dar una opinión que es personal y no tiene por qué ser unánime ni pretende ser una verdad generalizada. Y la idea es que otros compañeros expresen por ahí otras opiniones distintas. Para mí nos enfrentamos a una cantidad de problemas muy profundos. Siempre ha sido así la batalla por la liberación. Las dificultades están en lo mismo que pasaba en la época de Monteagudo, atraviesan todo el espectro. No solo es conseguir un programa, un proyecto, la capacidad de tener las fuerzas para concretarlo y el poder del enemigo, que siempre es una metrópoli, sino hacia el interior del propio campo popular para conseguir esa unidad, esa cohesión y ese programa único. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, uno puede decir, hay como diferentes relatos de esto. Uno podría decir que nosotros nos debemos o podemos heredar las banderas de estos revolucionarios para plantear una segunda independencia. Bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo. El problema es una independencia de qué y quiénes son los que quieren ser independientes. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel momento, por ejemplo, uno puede hablar de una noción de que el sujeto que quiere ser libre es una cosa que se llama país, o es una cosa que se llama Estado. Entonces uno dice, el Uruguay, por decir algo, o la Argentina, quieren ser independientes, ¿no? Antes, ya somos independientes políticamente, quisiéramos ser independientes, pongamos, económicamente. Bárbaro. La pregunta es, ¿qué es la Argentina? Porque la Argentina, desde mi punto de vista, el Uruguay o el Brasil, son una abstracción. Toda la Argentina no es el pueblo. Entonces yo quiero decir, hace un poquito estuve en el foro social que se llevó a cabo en la reunión de la sección americana en Paraguay. Este fue uno de los temas de debate que se hablaba con diferentes organizaciones. Les cuento, el foro social, donde participan todas las organizaciones, no participan por ahí los partidos políticos, y a pesar de que han sido y participan de hecho invitados presidentes de estados, no participan los estados como tales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay debate. ¿De dónde va a venir el cambio? ¿Independientes de qué? Si nosotros tenemos que hablar de nuestro compatriota Biolicati, por ejemplo, es argentino, pertenece a la Argentina, yo también, pero seguramente tengo intereses en común, mucho más ligados con compañeros en México que con mis compatriotas. Entonces, desde mi punto de vista, la Argentina es una entelequia, es una idea impuesta por la cual un conjunto de intereses enfrentados e irreconciliables tienen un mismo nombre. Entonces, si yo tengo que plantear que lo que necesito es una independencia, porque la Argentina, como a una abstracción, es la sometida,